¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco mucho a todas las personas que nos acompañan, que se están conectando a esta conferencia de prensa por redes virtuales, por Facebook, por YouTube, en donde vamos a dar a conocer resultados de esta encuesta que realiza el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, EQUIDE, de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, y que tiene hallazgos, que tiene resultados bien interesantes. Ya habíamos comentado la semana pasada resultados sobre trabajo, sobre ocupación, sobre ingresos, sobre cobertura de programas sociales, pero el EQUIDE en esta ocasión hizo también una indagación, agregó un módulo de preguntas sobre cómo lo están viviendo niños, niñas, adolescentes y cómo están los hogares donde están estos niños, niñas, adolescentes. Y entonces por eso quisimos convocar esta conferencia de prensa y tenemos, además de la presentación que nos hará la doctora Teruel, tenemos un grupo de expertos que nos van a comentar estos resultados. Me da muchísimo gusto presentarles. Está por supuesto, Graciela Teruel, que es la directora del EQUIDE, de la Ibero, y quien va a presentar la encuesta. Y también nos acompañan Silvia Schmelkes, que es vicerrectora de la Ibero, Catalina Gómez, que es oficial de Protección Social, Patricia Aldana, que es la representante de la Organización de Estados Iberoamericanos en México, la representante en México de la OI, y Ricardo Bucio, el secretario ejecutivo, el titular del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, un funcionario que muy comprometido con los derechos de la infancia. Entonces, yo agradezco a todas las personas que ya se han conectado a esta conferencia de prensa. Les recuerdo a nuestros colegas, a compañeras, compañeros de medios de comunicación que nos hacen el favor de conectarse a esta conferencia de prensa, que tienen ustedes los chats de las redes en las que estén conectados, sea YouTube, sea Facebook, para hacernos llegar sus preguntas, para que una vez terminado, digamos, la presentación de resultados y la etapa de comentarios iniciales de nuestras invitadas e invitado, podamos proceder a responder las preguntas que ustedes quieran hacer. Realmente creo que estos resultados deben conocerse y urge que entendamos cómo esta situación tiene una particular efecto sobre niños y adolescentes. Además, es un efecto que se da hoy, pero por tratarse de niños y adolescentes puede tener efectos duraderos. Así que sin más, le voy a dar la palabra a quien ahora responsable con su equipo, por supuesto, y con sus socios, pero quien lleva en sus manos este proyecto y que la hemos estado presionando para que nos dé cada vez más resultados y que hoy nos va a presentar estos resultados. Bienvenida, es un honor para mí, para la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, que nos permitas organizar esta conferencia de prensa donde das a conocer estos resultados. Y sin más, por favor, Graciela Teruel, directora del EQUIDE, por favor, dinos, ¿qué hallaron en COVID-19 en relación a niñas y adolescentes? Sí, muchas gracias, Rogelio. Primero, gracias a Acción Ciudadana contra la Pobreza por la organización de este foro y gracias a los extraordinarios panelistas que nos acompañan para comentar los resultados. Realmente es un panel de lujo. Voy a compartir esta pantalla. Nada más díganme si ya se compartió. Aún no, pero ahí viene seguramente. A ver, la voy a volver a tratar. ¿Ya estamos? Sí.
Sí, ahí está ya. Ahí estamos, excelente. Bueno, pues muchas gracias otra vez por la invitación. Estos son resultados de la encuesta que hemos denominado en COVID-19 Infancia y que lleva a cabo el EQUIDE de la Universidad Iberoamericana en conjunto con el gran apoyo de UNICEF, de la Organización de Estados Iberoamericanos de Acción frente a la Pobreza y sobre todo de Quantos, quien ha sido nuestro aliado y nuestro socio en todas las cuestiones estadísticas de esta encuesta. La COVID-19 Infancia es una encuesta telefónica que es representativa de la población mexicana y tiene un diseño científico robusto para darle seguimiento a indicadores clave del bienestar de la población. En este caso de la infancia vamos a enfocarnos justamente en hogares que tienen niños, niñas y adolescentes. Y lo que queremos ver es justamente, pues a raíz de esta pandemia, cómo está pegándole al bienestar de los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes. La ENCOVID Infancia deriva de la ENCOVID que ya hemos presentado anteriormente y que básicamente estudiamos 4 temas: el tema de empleo, el tema de ingresos, el tema de acceso a la alimentación y a la salud mental. En esta ocasión vamos a presentar también, obviamente estratificado por hogares con y sin niños, este tipo de indicadores, y además vamos a incluir algunos otros indicadores que son específicos sobre el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Levantamos esta encuesta en 2 partes, fue durante el mes de mayo, del 6 al 11 de mayo en una primera versión y la segunda del 20 al 25. Y estamos utilizando números celulares aleatorios obtenidos del plan de numeración del IFETEL. La muestra total incluyó aproximadamente 1,680 personas de 18 años o más, de las cuales 885 reportaron que en su hogar habitaban personas de 0 a 17 años. Entonces, esta muestra, el 52% de la muestra, justo tiene la población de interés. Como les dije, es representativa, con un diseño probabilístico, unietápico, estratificado por entidad federativa, y todo el apoyo para la elaboración de los ponderadores ha estado a cargo de Quantos. Bueno, estos resultados que refieren a mayo, entonces, estábamos, nada más para recordarles, en la fase 3 de la contingencia. ¿Y cuáles son en general los resultados a grandes rasgos que encontramos en este ejercicio? Primero, que las familias que tienen niños, niñas y adolescentes enfrentan la cuarentena con mayores desventajas que las que no tienen niños. Mientras las familias con niños, niñas y adolescentes en promedio tienen 4.9 integrantes, aquellas que no tienen niños tienen solamente 2.6. Entonces, este tamaño más grande de hogar está asociado con la satisfacción de mayores necesidades porque son más integrantes. El 62.2% de las personas que trabajan en estos hogares con niños están en el sector informal. Y esto es bien importante porque estas 2 condiciones, el tener tamaños grandes de hogar y el que la mayor parte de sus trabajadores pertenezcan al sector informal, los hacen particularmente vulnerables. Vamos a ver cómo responden, de hecho, ante esta contingencia. Uno de los principales signos de esta vulnerabilidad de los hogares es que solo el 58.3% de los hogares con niños reportan tener los recursos necesarios para quedarse en casa. Y esto en comparación con los hogares que no tienen niños, en donde llega a 71.1%. Y para aliviar las presiones de los hogares con niños, nosotros decimos que realmente sí es una política viable. 60.4% de los hogares con niños sin recursos suficientes para sobrellevar esta cuarentena dijeron o reportaron requerir aproximadamente 7,500 pesos. Si recuerdan, este es un monto más alto del que habíamos dado para aquellos hogares en promedio de la República Mexicana. Y es porque obviamente son hogares más grandes y con necesidades distintas. En términos de empleo y ingreso, ¿qué encontramos en esta ENCOVID Infancia? Más de 4.6 millones de personas en hogares con niños, niñas y adolescentes estaban desempleadas.
habían sido descansadas sin goce de sueldo. Acuérdense que este término de descanso es el nuevo término que es propio de la cuarentena y no podían salir a buscar trabajo. Esto equivale al 55% de todos los desocupados a nivel nacional. 55 están en hogares con niños. 32.3 de los hogares con niños reportan que uno más integrantes del hogar ha perdido su empleo fuente de ingresos con la cuarentena, mientras que en hogares sin niños es solo el 21.9. En hogares con niños es 1 de cada 3. Sin embargo, la tasa de desocupación, cuando estratificamos por hogares con y sin niños, es bastante similar. De hecho, estas son las tasas de desocupación. Las verdecitas es lo que reporta oficialmente el INEGI, con la ENOE en marzo, 3.3, tasa de desocupación, la ETOE, 4.7 en abril. Y nosotros encontramos que para mayo esta tasa de desocupación había subido a 14 puntos en hogares sin niños y a 15.1, ligeramente por arriba, en hogares con niños. Y esto se traduce en muchos millones de personas que justamente están desocupadas como consecuencia de la crisis. ¿Qué pasa en términos de los ingresos de los hogares? Y aquí lo que hicimos fue preguntarle a los hogares, comparado con antes de la cuarentena, cómo han caído sus ingresos, justamente debido a esta crisis. Y 73.5 de los hogares que tienen niños reportaron una reducción en el ingreso del hogar en mayo. Esto con respecto a febrero, que es justo antes de que empezara la crisis. Mientras que solo el 57.9 de los hogares reportaron los hogares sin niños. Entonces hay una diferencia que es importante. En los hogares justamente con niños, con menor ingreso, la reducción en promedio de los ingresos fue de 52.8, o sea, más de la mitad. Vamos ahora con el tema de acceso a la alimentación. Obviamente, cuando uno está perdiendo ingresos importantes, ya sea porque fue desempleado o porque corrieron a alguien del hogar, eso realmente se está traduciendo en presiones dentro de los hogares para satisfacer necesidades básicas. De ellas, la más importante es la de alimentación. Los resultados de mayo, que es justamente a 2 meses de haber iniciado esta contingencia, estas presiones se reflejaron en una reducción importante de la seguridad alimentaria. El porcentaje de hogares que no tenían preocupaciones sobre la cantidad, calidad y variedad de los alimentos en su hogar fue solo de 26.9 en hogares con niños, mientras que en los hogares sin niños era mucho más alto, 36%. Vamos a ver, por ejemplo, en esta gráfica que les estoy mostrando, el panel amarillito, sombreado con amarillito, es los hogares con niños y del lado derecho están los hogares sin niños. Aquí tenemos una seguridad alimentaria en hogares con niños de 26.9, mientras que en hogares sin niños es de 36, mucho más alta. Inseguridad leve de 47.8, estamos llegando casi al 50% en inseguridad leve en hogares con niños, mientras que en hogares sin niños es de 40%. Y la inseguridad alimentaria moderada o severa es de 25.3 en hogares con niños, mientras es 24, ligeramente abajo, en hogares sin niños. En términos de ansiedad, obviamente el tener estas presiones económicas, el no saber si voy a regresar o no a un trabajo, la incertidumbre misma de si me voy a enfermar o no enfermar y si me voy a enfermar voy a tener acceso o no a servicios de salud, todo esto obviamente provoca ansiedad. Y estar encerrados, además, con niños, pues puede estar todavía afectando mucho más la ansiedad de las familias. ¿Qué encontramos? El 35.7 de los que responden en hogares con niños presentaron síntomas severos de ansiedad, 35.7, mientras que ese porcentaje era, de 26, no sé por qué se me fue hasta adelante, una disculpa. Un segundito, aquí está.
Mientras que en hogares que no tienen niños es de 26.7. Entonces estamos comparando 35.7 contra 26.7 en hogares sin niños. En aquellos hogares que hay más de 3 niños, niñas o adolescentes, la incidencia de hecho de síntomas severos de ansiedad sube hasta 44%. Entonces, la presencia de niños en el hogar tiene todavía una correlación muy importante con estas prevalencias de ansiedad. Y estos síntomas de ansiedad también se asocian con mayores niveles de inseguridad alimentaria. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica tenemos 2 paneles. El panel que está del lado izquierdo, que son los hogares con niños, el panel que está del lado derecho, que son los hogares sin niños. Y tenemos ordenado en el eje de las X's por seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria leve y luego inseguridad alimentaria moderada o severa. Y en naranjita estamos viendo justamente esas prevalencias de ansiedad. Y vemos que pasamos en hogares que tienen niños de 16.37 de prevalencia de ansiedad con seguridad alimentaria a 34.59 cuando hay inseguridad alimentaria leve y a 48.42 cuando hay inseguridad alimentaria moderada. Este patrón es parecido en los hogares que no tienen hijos, pero son muchos más bajos los niveles de ansiedad. Entonces, sí, efectivamente, tener la presencia de niños en el hogar se asocia con mayores niveles de ansiedad. Vamos a ver qué pasa con el aprendizaje de los niños durante esta cuarentena. Tenemos el programa de Aprende en Casa, una limitación, y sí lo tengo que decir explícito antes de iniciar con estos resultados, es que la encuesta no está encuestando directamente a las personas, en todos los casos, que cuidan a los niños. Está encuestando a gente de 18 o más. En el 68.2% de los hogares con niñas y niños de 0 a 12 años, sí se entrevistó a una persona a cargo del cuidado de los infantes. Entonces, esto es importante nada más recalcarlo y decirlo. Todas las preguntas, de cualquier forma, están hechas para que cualquier integrante del hogar que sea mayor de edad, mayor de 18 años, pueda responder estas preguntas. ¿Qué encontramos acerca de este conocimiento del programa Aprende en Casa? 6 de cada 10 hogares con niños ha visto o ha escuchado la programación de Aprende en Casa. 56.7 de los que asisten a nivel preescolar, 63.4 de los que asisten a primaria, 58.7 de los que asisten a secundaria y menos 47.9 de los que asisten a preparatoria. Los medios que son más utilizados para ver justamente esta programación de Aprende en Casa son, en primer lugar, la televisión en casi 74% y el internet en 33.7%. Cuando vemos justamente este porcentaje de hogares que vieron, escucharon, Aprende en Casa, ¿cómo se distribuye por nivel socioeconómico? Aquí tenemos el nivel AB, son los de mayor nivel socioeconómico, le sigue el C+, y luego el C, y así sucesivamente hasta llegar a los de menor nivel socioeconómico, que son el E. Entonces, aquí vemos que los de nivel socioeconómico más alto, el AB y el C+, tienen un porcentaje mucho más pequeño, ¿sí? De estar escuchando el Aprende en Casa. Y esto va aumentando conforme vamos aumentando de nivel socioeconómico hasta llegar al E, que es más o menos como 55% aproximadamente. Cuando vemos justamente los medios que se utilizan para ver justamente este programa, en el panel izquierdo tenemos los hogares que utilizaron la televisión y en el lado derecho los que utilizaron el internet. Si ven ustedes, en general, la distribución por nivel socioeconómico, cuando se usa televisión, es bastante parejo, quizá un poquito más bajo para los estratos más altos, pero es bastante parejo en promedio. Sin embargo, esto no ocurre cuando usan el internet. El uso de internet está mucho más focalizado en aquellos deciles u hogares pertenecientes a mayores niveles socioeconómicos. Ok, ¿cómo se sienten? ¿Qué tan satisfechos están los hogares con este programa de Aprende en Casa? Hubo en general un alto grado de satisfacción con Aprende en Casa. 8.9 estuvo muy satisfecho. 62.2 estuvo satisfecho. 24.8 estuvo insatisfecho y 4.1 completamente insatisfecho.
Por nivel socioeconómico, si se fijan, no hay un patrón así muy claro. Los más insatisfechos pueden ser el C+ y el C, que son relativamente niveles como de clase media. Pero en general, pues no hay un patrón como muy diferenciador por nivel socioeconómico en cuanto a la satisfacción. Cuando vemos cuáles eran estas dificultades para continuar con la educación de los hogares, de los niños, niñas y adolescentes. El 21.4 de los hogares con niños reportó, o sea, 1 de cada 5, que no tuvieron problemas para continuar con la educación de los niños. Entre los que reportaron dificultades, las principales dificultades que reportaron fueron 48.5, falta de computadora o internet. 31.4, la falta de apoyo por parte de los maestros. 21.1, que los niños, niñas y adolescentes se distraen. 17.1, la falta de conocimientos. Y 14.9, la falta de libros y material didáctico. Y de hecho, del lado derecho le estoy poniendo una grafiquita para cómo vean esta falta de libros o material didáctico se agrava con el nivel socioeconómico. Los que tienen un nivel socioeconómico alto no tienen esta falta de libros, sin embargo, esto va aumentando y su severidad aumenta con el nivel de precarización de los hogares. ¿Cómo es la comunicación entre los niños, niñas y adolescentes, las familias y los docentes? El 13.6 de los hogares con niños en la escuela considera que la comunicación a distancia entre la familia, los estudiantes, los maestros fue excelente. 42.1 dice que fue buena. 31.2 que fue regular. Y 5.8 que fue pésima. Y 6.9 que fue inexistente. Entonces, todavía hay un espacio, ahí como ven los colorcitos, hay un espacio importante para mejorar la comunicación, sobre todo si seguimos vía remota. Discusiones o tensiones con los niños. 34.2 de los hogares que tienen niños señalan que las discusiones y tensiones en el hogar han aumentado. Imagínense estar confinados con los niños todo el tiempo en casa. 48.5 dice que se mantienen igual, 16.2 que han disminuido. Y esto realmente es, a lo largo de toda la distribución, es bastante grande en casi todos los niveles socioeconómicos, excepto los niveles de más bajos recursos. Ellos reportan muy pocas tensiones. Problemas con los niños, niñas y adolescentes durante la cuarentena. Preguntamos acerca de la existencia de problemas asociados con mayores niveles de ansiedad. Por ejemplo, si los niños habían tenido accidentes en la cama, si les dolía la cabeza, si estaban más tercos o impertinentes que siempre, etc. 84.7 de los hogares no reportaron problemas. Esta es una buena noticia. 11.6 de los hogares reportan que los niños, niñas y adolescentes han estado agresivos o tercos. 8% que no han dormido o se despiertan por la noche. 5.3 que presentan dolores fuertes de cabeza. Y la presencia de estos síntomas, cuando lo cruzamos con los síntomas de ansiedad del informante, del que nos da la información, encontramos que si hay síntomas de estos en los niños, se presenta una mayor prevalencia de ansiedad también en los que reportan. Como vemos aquí del lado derecho, 57.35 contra 28.68. Ok, en términos de programas sociales y estrategias de alivio. Bueno, lo que hemos visto hasta ahorita obviamente es que estas condiciones descritas documentan la mayor vulnerabilidad que enfrentan los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes durante esta crisis. A pesar de eso, solo 7 de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes reporta recibir algún programa social del gobierno. 7.5 reporta recibir la pensión para el bienestar, mientras 14.2 reporta recibir las becas Benito Juárez, que pues justamente van dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. En promedio, las ayudas cuando las reciben representan el 23% del ingreso de los hogares con niños y en los hogares sin niños es el 46.6%. Ya finalmente, para terminar, bueno, pues, ¿qué estrategias están siguiendo estos hogares para afrontar la crisis? Y en esta gráfica les pongo 2 barritas.
unas barritas verdes, que son los hogares que no tienen niños, y las barritas azules, que son los hogares con niños. En todos los casos, porque solo voy a leer la de las azules, son más grandes los hogares con niños. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son de las estrategias que están siguiendo? Vender o hacer algo para ganar dinero, 9.3% de los hogares con niños. Usar tarjetas de crédito, prestamistas o bancos, 4.3%. Empeñar o vender objetos de valor, 14.5%. Pedir prestado a conocidos, 29.8%. Dejar de pagar la renta o los servicios, 20.2%, 1 de cada 5 hogares. Dejar de pagar deudas, 20.7%, 1 de cada 5 hogares. Entonces, los hogares están siguiendo estas estrategias, poniendo en riesgo su patrimonio porque no tienen cómo hacerle frente a esta crisis, los hogares con niños. Algunas conclusiones y recomendaciones específicas ya para terminar. Los resultados de esta encuesta muestran que hay mayores necesidades de los hogares con niños, que los están haciendo, de hecho, más vulnerables que el promedio de los hogares en México. Esto se ve, ya vimos, en los indicadores directos de seguridad alimentaria y aquellos que presentamos también de ansiedad. Las medidas que estamos viendo implementadas por el gobierno federal, vemos que no están adecuándose justamente para atender a estos hogares con esta población. Los programas que está poniendo el gobierno al servicio del público son muy parecidos a los que tenían antes de la pandemia y no están siendo adecuados para atender justamente estos nuevos problemas que están surgiendo a raíz de esta crisis. Creemos que debemos incluir elementos para paliar estas consecuencias económicas y sociales, justamente que vayan dirigidos a los grupos más vulnerables y dentro de los más vulnerables a aquellos hogares que tienen hijos. Es urgente adoptar este tipo de medidas de apoyo a los hogares que están sufriendo más con estas medidas de contingencia, sobre todo aquellos hogares que tienen hijos. Una principal preocupación que tenemos desde el EQIDE es justamente estas diferencias tan grandes que estamos viendo, ya están experimentando los hogares con niños y los niños directamente, y que son muy diferentes entre hogares entre mayor niveles socioeconómicos y menores niveles socioeconómicos. Esto va a hacer que las desigualdades que ya existen en México solamente se acentúen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Graciela Teruel, directora del Instituto de Estudios para el Desarrollo con Equidad, el EQIDE de la Ibero, por presentar estos resultados. Nos preguntan ya que dónde está disponible estos datos que acabas de dar. Entonces les decía yo que en la página de la Ibero, es correcto, ¿verdad? Ahí en la página sí. del EQIDE. Muy bien. Sí, es correcto. Si no están arriba, los vamos a subir inmediatamente, porque hemos andado corriendo, pero van a estar hoy. Ok. Y a todos nuestros compañeras y compañeros de los medios les vamos a hacer llegar el boletín de prensa y estoy seguro que en un momento más la doctora Teruel también nos va a compartir la presentación para que todas las personas que están en la lista de invitados o si no, que nos dejen su correo ahí en el chat, se les haga llegar también la presentación. Así que sin más, vamos a empezar con los comentarios y les recuerdo que pueden hacer llegar sus preguntas a través de los comentarios de la red social donde nos estén ustedes viendo, en Facebook o en YouTube, ahí en el chat, ahí podemos ver sus preguntas. Vamos pues a la ronda de comentarios. Va a arrancar Silvia Smelkes, que además de ser vicerrectora de la Ibero, es una gran especialista en educación. Creo que es una de las personas que más conoce y que más ha hecho por la educación y por la equidad de la educación en este país. Así que, Silvia, pues te escuchamos con atención porque ya vimos que sí se puede estar agrandando la brecha de desigualdad, pero mejor te escuchamos a ti. Silvia Smelkes, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación, Rogelio, y pues saludo a mis colegas de mesa con muchísimo gusto. Y bueno, yo lo primero que quiero hacer es felicitar al EQIDE, a Chele, especialmente a todo su equipo, por haber tenido la idea de llevar a cabo esta encuesta. Que hay que decir, es una encuesta que se repite, y entonces vamos viendo la evolución de la problemática con esta encuesta. Y es especialmente loable esto porque la verdad es que tenemos información muy escasa sobre el impacto de la pandemia en diversas esferas de la vida, y en especial sobre la infancia.
La información es especialmente valiosa porque prácticamente no sabemos nada de cómo está impactando la pandemia en la infancia. Y estos resultados nos están indicando cómo nos hace falta la información para poder orientar la política pública. Hay como cosas muy claras acerca de qué deberíamos hacer en materia de política pública para ir atendiendo los problemas que esta encuesta revela. Yo quisiera resaltar algunas de las cosas que me parecen más importantes. La primera tiene que ver con las condiciones en las que los niños, niñas y adolescentes están recibiendo educación. Estas condiciones, según nos revela la encuesta, pues son realmente graves, son alarmantes, y no hay indicios de que como condiciones se vayan a mejorar pronto. Eso es quizás lo más grave de todo. Como la encuesta bien nos dice, el desempleo ha afectado a una tercera parte de los hogares de estos niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo ha impactado a los que de antemano recibían menores ingresos. Y para mí especialmente preocupantes fueron los datos de falta de seguridad alimentaria. Esta falta de seguridad alimentaria afecta a casi 3/4 partes de los hogares con niños, niñas y adolescentes. Y también el impacto socioemocional y en la violencia familiar de la pandemia. Este es el impacto más, pongámoslo entre comillas, democrático, porque se da en todos los niveles socioeconómicos. No obstante, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y el 30% no tiene apoyo de ningún tipo de programa social. Eso es lo primero que quisiera resaltar. Lo segundo es el hecho de que son estas las condiciones en las cuales los niños están aprendiendo en casa a través de este programa de Aprende en Casa. Lo primero que es interesante notar es que solo el 60% ha podido seguir este programa de Aprende en Casa. Es muy interesante ver que quienes sí lo han seguido, este 60%, están muy satisfechos o satisfechos con este programa. Eso yo creo que habla muy bien de cómo se ha enfocado este programa, de sus contenidos, de su atractividad. Pero la encuesta es muy clara en confirmar lo que de alguna manera ya hipotetizábamos. La pandemia afecta más educativamente a los más pobres. Son los que se encuentran en condiciones de mayor ventaja, los que tienen la posibilidad de seguir las clases por internet, los que no tienen muchas dificultades para seguir estas clases. Y el 40% no las siguen. Y lo que estamos viendo es que se está sobreponiendo una desigualdad tecnológica a una desigualdad educativa ya existente, que por cierto está correlacionada con los niveles socioeconómicos, que ahora se ve agravada por estas condiciones a las que ya me refiero. Y por último, quisiera nada más hacer un apunte acerca de las consecuencias de estos datos para lo que tendríamos que hacer en el futuro. Esto no se va a mejorar en el futuro inmediato, más bien al revés, creo que se va a poner peor. Y eso implica que es necesario tomar decisiones de política que sean decisiones de naturaleza estructural, que implica, como ya bien lo decía Chele al terminar su presentación, atender prioritariamente a los más pobres, atender prioritariamente a aquellos hogares que tienen niños, y en estos casos atacar las causas y no solamente las consecuencias. Yo creo que es necesario plantear la escuela en la convivencia con el virus, de manera que se pueda atender más y mejor a los que esta encuesta identifica como quienes han perdido prácticamente la última parte del ciclo escolar y quienes han tenido mayores dificultades para seguir estudiando. Y por último, me parece que es muy importante que estas condiciones de las que nos habla la encuesta nos hacen prever un aumento muy importante en el abandono escolar. No nos dice nada la encuesta al respecto, pero pues por todos los datos podemos suponer que va a ser así, y vamos a tener que tener un programa emergente de recuperación de aquellos que han abandonado, de recuperación tanto educativa como de reinserción en el ámbito escolar. Con eso termino, no sin antes volver a felicitar al equipo. Muchas gracias. Gracias a ti, Silvia. Yo creo que tu presencia en este panel de comentarios le pone un marco muy claro, y sí, yo sí también creo que se anuncia, digamos, el crecimiento del abandono, lo cual es una tragedia porque se trunca la vida de cientos, de miles, no sabemos si de cientos de miles de niñas, niños y adolescentes.
Entonces, pues va a haber que tomar medidas. Esperamos que así sea, y entonces las siguientes versiones de la ENCOVID, a lo mejor sí podemos indagar sobre eso. Pero ahora le voy a dar ¿verdad, Chele? Entonces ahí ya nos dirás. Ya están llegando preguntas, colegas, pero le voy a dar la palabra ahora a Catalina Gómez, que es jefa de protección social de la representación de UNICEF en México. UNICEF, como todo el mundo sabe, es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es entonces la organización campeona a nivel global de los derechos, de la Convención de los Derechos de las Niñas, de los Niños, de la Infancia. Entonces, es un gran gusto, y que UNICEF esté colaborando con este esfuerzo, pues le da también como mucha fortaleza a la ENCOVID. Así que, sin más, Catalina, te damos la palabra para tu comentario, por favor. Muchísimas gracias, Rogelio, y a todos los compañeros de mesa. Un saludo y agradecimiento también especial a Graciela y a todo el equipo del EQUIDE, con quien ha sido un gusto iniciar esta colaboración. Yo quería destacar que UNICEF va a estar acompañando la ENCOVID mensualmente, con su entrega mensual, pero también va a estar apoyando que se realice un sobremuestreo para poder hacer el diagnóstico de las afectaciones específicamente en los hogares con niños, niñas y adolescentes. Luego quisiera destacar que el valor de esta encuesta es fundamental porque nos va a ayudar a conocer cuáles son estas afectaciones específicas de los hogares con niños, niñas y adolescentes versus los hogares que no tienen niños, y queremos que sea útil para el público en general, tanto para todos la gente que pueda ser usuaria de esta información, pero nos parece también muy importante que se extienda a sociedad civil, a la academia, y muy importante extender el puente con el gobierno. Es fundamental que los tomadores de decisión también tomen esta información, que puedan ver digeridos los datos y puedan ver con evidencia qué se debe proponer para atender la situación que estamos viviendo, y qué se debe reformular para tal vez ya hay un progreso, ya hay ciertos programas en marcha, pero de pronto deben ser revisados para poder atender estos desafíos que estamos enfrentando, y ahora con datos duros pues tenemos más evidencia para tomar las decisiones adecuadas. Yo quisiera destacar 3 puntos de lo que mencionó Chel en su presentación. Aquí hay muchísima riqueza de datos y es difícil escoger cuáles son como 3 elementos clave, pero desde UNICEF hemos también analizado estos datos y vemos 3 aspectos fundamentales. El primero es el preocupante crecimiento y rápido crecimiento de la inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria está presente en todos los hogares mexicanos, pero es mucho más evidente la inseguridad alimentaria de los hogares con niños vis a vis de los hogares que no tienen niños. También llama la atención al respecto la relación que existe entre la ansiedad y la inseguridad alimentaria, y esto nos debe apuntar a que los hogares deben estar pasando por una situación muy difícil, en donde el acceso y la calidad de la alimentación se está viendo afectada, y por lo tanto también esto puede significar la puerta de entrada al aumento del consumo, por ejemplo, de comida chatarra y de otros aspectos que pueden ser muy graves, afectando la alimentación y el bienestar de la infancia en un corto plazo. O sea, esto no hay que verlo como que son afectaciones que se van a ver de aquí a unos años. Ya lo estamos viendo, que se están... ¿Sí la están oyendo? Espérame, Catalina. No sé. Ay, perdón, creo que se puso sin querer en silencio. Tal vez retomo en el segundo punto que estaba resaltando, que es lo que ya Silvia había mencionado alrededor del aprendizaje en casa. Y estamos viendo que, según los datos que presentó Graciela, alrededor de 21% de los hogares con niños reportaron no tener problemas en el aprendizaje en casa, pero eso significa que hay alrededor de un 78% de hogares que sí
están presentando toda una serie de desafíos y como ya lo hemos discutido, esto va a significar probablemente si se extiende en el tiempo un aumento en las disparidades de aprendizaje entre los niños que están en una mejor situación socioeconómica y va a afectar más drásticamente a los niños, niñas y adolescentes que están en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. Y un tercer tema que también quisiera resaltar es el aspecto de la protección social y su cobertura adecuada para los niños, niñas y adolescentes. Nos preocupa desde UNICEF de que alrededor del 14% de los hogares con niños reportan recibir la beca Benito Juárez. Como sabemos, estas becas de bienestar le llegan a una población importante, a un grupo importante de la población, pero como estamos viendo, no le está llegando a toda la población que lo necesita. Entonces hay un elemento fundamental y es un llamado también al gobierno de que se pueda expandir los programas prioritarios para atender a este grupo vulnerable. Y otro aspecto muy importante que llama la atención en la presentación, que habría que verlo con el gobierno, es la suficiencia en los montos que se otorgan. Porque si estamos viendo que alrededor del 23, o sea, un hogar, los apoyos que se están dando corresponden más o menos al 23% del ingreso familiar, en una situación como la actual, donde muchas familias, especialmente las más pobres y vulnerables, que probablemente tienen a los padres y a los cuidadores trabajando en el sector informal, esa economía familiar se está viendo afectada. Entonces, podemos caer en este círculo vicioso de al reducir el ingreso familiar, se puede reducir inversiones que son fundamentales para la infancia, como el cuidado, su alimentación, etcétera, y caer en este ciclo de afectación. Entonces, por ahora lo dejo ahí, un agradecimiento a todos y un llamado también a los tomadores de decisión para que utilicen esta información, para que puedan revisar sus políticas, reorganizar algunas prioridades y que se puedan atender con urgencia y prioridad los aspectos de la infancia que en el contexto del COVID-19 no han sido atendidos con la prioridad y énfasis que merecen. Gracias. Gracias a ti, Catalina. Yo creo que es muy pertinente los comentarios que haces y pues sí, ese es uno de los propósitos de esta encuesta, ¿no? Llamar la atención a toda la sociedad y por supuesto a los tomadores de decisiones. Yo creo que muy puntuales y muy pertinentes tus señalamientos. Ahora le voy a dar la palabra a Patricia Aldana, quien es la representante de la Organización de Estados Iberoamericanos en nuestro país, la representante en México de la OEI, y que también ha colaborado y ha hecho posible este módulo sobre datos sobre la infancia, sobre niñas, niños y adolescentes en COVID-19. Patricia, por favor, adelante. Muchas gracias, Rogelio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Saludo con gusto a mis colegas de las instituciones que nos acompañan, con quienes hemos tenido diversas acciones conjuntas, siendo esta encuesta una muestra de colaboración y cooperación conjunta. Los resultados del ENCOVID que estamos presentando el día de hoy nos han puesto de manifiesto la gran vulnerabilidad que están viviendo los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Si bien sabemos que el COVID-19 no los afecta de manera directa, ya que no son población de alto riesgo para tener complicaciones al adquirir el virus, sin embargo, los niños, niñas y adolescentes están sufriendo de manera indirecta esta pandemia, al encontrarse en hogares en condiciones de desempleo, disminución de ingresos, con inseguridad alimentaria y con alto grado de ansiedad, y me atrevo a decir con alto grado de impotencia y frustración que les ha provocado esta situación extraordinaria. Nuestros niños, niñas y adolescentes están inmersos en una condición de estrés constante, donde incluso les ha tocado vivir la pérdida de algún familiar, violencia o separación de sus padres. Antes de la pandemia, nuestros niños, niñas y adolescentes estaban inmersos en un ambiente social y familiar. En el ámbito social consideramos a la escuela, la interacción con sus pares dentro o fuera de las escuelas, las visitas a la familia extensa, donde en muchos de los casos en estos espacios encontraban a alguien con quien platicar y contarle cómo se sentían. Al cerrarse las escuelas y mantener el confinamiento, en algunos de los casos ya no tienen con quién compartir lo que les sucede. Sus padres, tutores o cuidadores están preocupados y ocupados por acercar lo necesario al hogar para su manutención. Y los niños, niñas y adolescentes están cruzando solos esta situación. Sabemos que los hábitos y las rutinas les dan a los niños, niñas y adolescentes también la seguridad y tranquilidad en su entorno,
Al no tener esta condición, evidentemente se sienten perdidos, con incertidumbre, desconfiados, irritables, inquietos, incluso con miedo. Por lo cual considero la importancia de reforzar las habilidades socioemocionales de nuestros niños, niñas y adolescentes, no solo el regreso a clase, sino incluso dentro del hogar. Al compartir estos resultados, también nos permite, como padres de familia o cuidadores, voltear a verlos, escucharlos, darles certidumbre, seguridad, procurar mantener rutinas. Asimismo, es importante trabajar con ellos en el cuidado de sí mismos y de su entorno. Es vital para ellos crear una cultura de resiliencia y autocuidado. Por otro lado, como ya es de conocimiento de todos, esta pandemia implicó el despliegue de medidas de emergencia para la atención de áreas prioritarias, como lo hemos mencionado, el programa de la estrategia Aprende en Casa de la SEP, que, como se ha dicho, ha sido muy bien recibido. El principal aprendizaje que nos deja la ENCOVID en este sentido es la profundización de los retos y desafíos por enfrentar, como por ejemplo la digital, la inequidad que existe en el país, así como la formación y acompañamiento del docente. Con el objetivo de apoyar a que las niñas, niños y adolescentes puedan continuar con su aprendizaje desde casa y que los docentes puedan tener herramientas y recursos digitales para que de esta manera continuaran con la enseñanza, la OI emprendió la campaña La OI Contigo, desde la cual se ha implementado diversas líneas de acción, entre las cuales tenemos un micrositio de recursos educativos en el cual se pone a disposición una gran cantidad de materiales educativos y formación gratuita para todos los niveles, dirigido tanto a docentes como a estudiantes y padres de familia. De igual forma, mediante la participación de expertos en educación, ministerios de educación y en organismos internacionales de los países de Iberoamérica, la OEI ha puesto en marcha diversos webinars como un espacio para compartir experiencias, buenas prácticas, reflexiones y soluciones que han implementado en sus respectivos países. Desde la OEI buscamos crear iniciativas de alto impacto que mejoren las condiciones educativas para las niñas y los niños y adolescentes. También enfocándonos en la formación y capacitación de docentes, principalmente en competencias digitales que tuvieron una mayor relevancia en esta pandemia. En la ENCOVID nos percatamos del papel indispensable que juegan los padres de familia para la formación de sus hijos. Por ello, se deben desarrollar políticas orientadas a fortalecer la participación de las familias en la formación de los niños, niñas y adolescentes, ya que son un factor fundamental para su bienestar. Debemos continuar trabajando en el marco de los objetivos de la Agenda 2030 para que ningún niño, niña y adolescente se queden atrás. Muchas gracias por su atención y muchas felicidades a todo el equipo. Gracias. Oh, gracias a ti, Patricia. Muy importante, además, volvernos a recordar la vigencia de la Agenda 2030 aún en esta situación y toda la importancia del entorno escolar para niños, niñas y adolescentes. Así que ahora le doy la palabra a Ricardo Bucio Mújica, que no necesita presentación, pero es el secretario ejecutivo del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, que justo pues es la instancia de nuestro país, del Estado mexicano, para atender los derechos de la infancia. Ricardo, por favor, tu comentario. Gracias, buenas tardes. Los escuché un poco cortado anteriormente, espero que no suceda igual en sentido contrario. Bien, pues agradecerle a la Ibero, a Chele, esta encuesta, además haber incorporado esto en la segunda edición, y espero que de aquí en adelante tener este foco particular en la visión de niños, niñas y adolescentes, y agradecer además este panel con Catalina, con Patricia, Silvia, Rogelio. Muchas gracias a todas y todos. Quisiera comenzar diciendo que no está dicho en la encuesta, porque claramente no era tema ahora de medición, pero responde estos datos a la perspectiva que ha planteado desde el 2008, desde la medición del 2008, la medición multidimensional de la pobreza de Coneval. 2008, 10, 12, 16, 18, con la ayuda de UNICEF también, se han desagregado los datos y nos dan cuenta de que en los hogares donde hay niños y niñas hay una situación de mayor pobreza que en los hogares sin niños y niñas. Incluso cuando desagregamos a la pobreza multidimensional por grupos de edad, vemos que la población de niños y niñas en el país tiene hasta 10 puntos más de pobreza moderada más extrema, digamos, del conjunto de ambas pobrezas, que la población adulta.
y la desagregación por carencias sociales, entre ellas la carencia alimentaria que se mide aquí, también nos da cuenta la información de que genera Coneval, que tenemos más carencia alimentaria de niños, niñas en estos últimos 12 años que la población adulta. En realidad, esa es la mala noticia. La pandemia llega a una serie de condiciones o con una serie de condiciones en donde ya hay una situación de vulnerabilidad y desigualdad en los hogares muy grande y en donde hay una desventaja comparativa de la población menor de 17 años respecto de la población adulta. Creo que esto hace que corresponda el hecho de que hoy tenemos de los casi 4,000, más de 4,000 casos que están confirmados hoy de niños, niñas que tienen COVID, el 89% están en municipios de muy alta población. El 9%, 9 de cada 10 casos de contagio de niños por COVID. En realidad, la afectación a la salud, pues, es parte de estas carencias y de las que miden por Coneval, pues claro, la carencia al acceso a la salud y a la seguridad social. Me parece que la información que da la ENCOVID nos da la posibilidad de que cada gobierno pueda cruzar estos datos que tienen estadística nacional, no la tienen regional o estatal, pero estos datos nacionales se pueden cruzar con aquellos que ya tienen validez estadística local, como los que genera Coneval, los de la ETOE también, y registros administrativos como los de la propia Secretaría de Educación para el caso de abandono escolar, o los de el INE, que hasta la semana pasada nos da cuenta de que al fin del mes de mayo se había perdido más de 1.030.000 empleos formales en el país entre febrero y mayo de este año. Esta pérdida que tiene ya un efecto también en la población de niños, niñas beneficiarios, aunque hay un tiempo perentorio después de que se pierde un empleo para perder el acceso a los servicios de la seguridad social. Sí, esto va a afectar en principio ya a 1,5 millones al menos de niños, niñas que eran hijos e hijas de las personas derechohabientes del IMSS que han perdido el empleo. También nos revela la encuesta de una serie de carencias que no son las que mide el Coneval y que lamentablemente no tenemos una medición adecuada de ellas, que están ligadas a la dinámica de los hogares. Tenemos la INDIRE y la Encuesta Nacional de Ocupación del Tiempo, pero el nivel, digamos, de educación socioemocional, de posibilidad de tener condiciones, habilidades para la convivencia armónica dentro de los hogares y la carencia de crianza positiva, dan cuenta de estas carencias, digamos, se ven reflejadas en la información que nos da la ENCOVID sobre la situación de mayor estrés, mayor ansiedad en aquellos hogares en donde hay niños, niñas, y también tiene un correspondiente el aumento que hemos tenido en ciertos delitos. Hay algunos en donde se ha disminuido también, pero el aumento de ciertos delitos que tienen que ver con la integridad de niños, niñas, adolescentes, violencia contra este grupo de población y también contra mujeres, cuatrimestre de este año respecto del primer cuatrimestre del año pasado. Es decir, pueden variar aquí los datos como tal, pero las tendencias son las mismas, las tendencias que nos dan los registros administrativos, que nos daban la información estadística que ya. Me parece que una buena, la comparto, es el resultado de Aprende en Casa, la valoración de Aprende en Casa, 72% que dice muy bien, no bien, en un mecanismo que se creó
de un día para otro, y que nos da cuenta, más que de la falta de acceso al Internet y de la desigualdad socioeconómica, conocemos de esto que Silvia ha estudiado muchísimo, que es la desigualdad del sistema educativo. Una desigualdad que tiene décadas, que es muy profunda y que está dividida por territorios, por nivel socioeconómico, por subsistemas educativos, por condiciones de niños, etcétera. Es una... Terminaría... fue levantada, fue recogida por parte del EQUIDE, al mismo tiempo que en el seno del Sistema Nacional de Protección se aprobó lo que llamamos acciones indispensables para la atención de niñas y adolescentes. Un paquete de 11, otros varios de los que se mencionaron en la... Ricardo, ya te estás oyendo muy entrecortado. Perdóname, yo creo que es la cuestión de internet. Transferencias financieras es el tema del posible aumento de trabajo infantil. Fueron... No, Ricardo, permíteme, es que creo que tu no internet está fallando, Ricardo. Entonces, tenemos un problema. Sí, ya se corta. Se corta el internet de donde está conectado Ricardo Bucio. Tomás, yo creo que había dado un panorama bastante grande. Si me permiten, en atención a los compañeras y compañeros de los medios que nos han hecho llegar bastantes preguntas y de no alargar más esta conferencia de prensa, yo les pediría más bien que atendamos las preguntas y que hagamos una ronda de respuestas, ¿no? Y que ahí le demos otra vez, por supuesto, la palabra al secretario ejecutivo del CIPINA, a Ricardo Bucio, pero que podamos, porque no sé, al final llevaba una argumentación muy clara de todos los diferentes niveles de cómo se podía haber impactos y afectación en la vida de niños, niñas y adolescentes, y al final estas medidas que nos estaba comentando, creo que no se le escucharon bien. A mí, yo no lo escuché bien, pero entiendo que no. Ricardo, vamos a hacer esto, espero me estés escuchando. Vamos a dar espacio a las preguntas de los colegas de los medios de comunicación, que nos han hecho llegar varias, y vamos a hacer una ronda de respuestas, y entonces ahí retomas, digamos, el cierre de lo que nos estabas comentando, de las medidas para mejorar la situación de los niños. Tú nos dirás cuál, diste el panorama, sí se escuchó los diferentes aspectos y niveles, pero para no alargar más la conferencia y porque sí nos han llegado muchas desde hace rato, dice que se las voy a leer todas, les pido que apunten y entonces hacemos una ronda y la responden. Sí, por favor. Dice Carla Gómez que si hubo preguntas acerca del juego y espacios para las niñas y los niños, sobre todo parques, espacios públicos, porque no todos los disfrutan y ella tiene la preocupación de que pues, no hay muchos espacios. Luis Miguel Martínez nos pregunta si es posible correlacionar, esta es para ti también, Chele, si es posible correlacionar los efectos observados con el acceso a las telecomunicaciones y la brecha digital. Tenemos varias preguntas que obviamente más bien lo que hacen es pedirnos, digamos, el comunicado, nos comprometemos a enviárselos, y si no, busquen ustedes a Roselena Luna y a Diana Turner, quienes manejan el envío de comunicados, pero yo les pido que estén atentas a quienes nos han pedido por aquí, porque también hay varias gentes de las organizaciones de la sociedad civil que se conectaron, supongo mucha gente relacionada con los temas de la infancia, entonces, para que les hagan llegar, sí, por favor, a su correo. Dice Alex Romo de Newsweek, Aguascalientes, dado que aún no es seguro que el semáforo verde pueda darse en agosto para el regreso a clases de forma presencial, entonces sí hay que replantear el programa de Aprende en Casa y de ser así, qué aspectos deben mejorarse para garantizar el correcto aprendizaje
de niñas y niños. Yo creo que esa la pues, bueno, quien quiera, pero supongo que tú tienes elementos, Silvia. Hay varios saludos, varios gentes que nos piden el comunicado y ya se está atendiendo. Hay quien dice que se oía una grabación ahí de que se venden colchones. Así es la vida hoy en estos tiempos del home office y de las conferencias de prensa. Así que más vale que nos vayamos acostumbrando a ello. Gracias a todas las personas que se conectaron, que nos saludaron. Ahí Roselena Luna puso su contacto por si a alguien no le llega la encuesta, el comunicado, pues. Los resultados se pueden descargar en la página del Ibero, ya nos lo dijo Manuel Teano, varias veces ha puesto ahí el contacto. Estoy aquí revisando, digamos, las diferentes. Había una última que no me quiero brincar. Sí, que al final, pero fue el final de lo que dijo Ricardo, no se le entendió bien, pero ahorita va a ir cerrando. Aquí está, Alex Romo pregunta a Ricardo Busio, al titular de CIPINA, que sí está, que sí nos está escuchando y espero que tenga su internet funcionando mejor. Para Ricardo Busio, titular de CIPINA, ¿cuál es la estrategia y prioridad del gobierno federal para garantizar los derechos? ¡Uy, qué grande! Para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, toda vez que incluso en la mañana... bueno, ok, muy coyuntural, pero bueno, una pregunta de Alex Romo. La prioridad para el gobierno de los derechos de niños y adolescentes. Hay varias preguntas, pero pues hagamos una ronda, ¿no? Yo lo que nada más les pido para que no se alargue, que las respuestas sean puntuales, asertivas, y que al final Ricardo haga el cierre de la parte que nos le escuchamos al final, y que si tiene alguna de las respuestas, por ejemplo, sobre el tema de que hay que replantear en Aprendiendo en Casa, lo pueda hacer. Tu respuesta y comentario final, por favor. ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Perfecto. Bueno, específicamente a las preguntas que nos hicieron de parques y espacios públicos, siempre los datos de una encuesta, y más una encuesta como estas, pueden ser cruzadas con información de registros administrativos, información satelital, información de otras fuentes. Entonces, sí, sin duda, se puede juntar para ver efectivamente qué disponibilidad hay de este tipo de espacios de esparcimiento para niños. Lo mismo le digo a Luis Miguel Martínez con lo de acceso a las telecomunicaciones y brecha digital. Creo, como mencionó Silvia, estas diferencias grandes que estamos viendo en el acceso a Internet, que es una brecha tecnológica y una brecha digital, se va a convertir también en una brecha más grande de aprendizaje y por ende con impactos grandes posteriores en las desigualdades económicas si no hacemos algo al respecto. En términos de, yo nada más quisiera terminar diciendo que la única intención del EQUIDE y de la Ibero de llevar a cabo este proyecto es proveer información que tiene para mí 3 características que son fundamentales. Una es información que es objetiva. Está siendo medida de manera muy oportuna, puesto que de nada nos sirve tener una encuesta dentro de 2 años cuando ya no hay nada que hacer y ya los efectos ya se materializaron. Estamos haciendo un esfuerzo por hacerlo mes a mes, para proveer en la mesa los datos que les sirvan a cualquier persona, tanto gente de la sociedad civil como del gobierno y cualquiera que pueda ayudar esta información que nos ayude a tener un diagnóstico. Entonces, ese es nuestro principal objetivo. No queremos hacer señalamientos de ningún tipo, excepto que aquí están los datos y los datos son muy claros en términos de dónde están las oportunidades y dónde están las personas que más están sufriendo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ahorita te dejo que des la salida, pero vamos a la ronda. Catalina, ¿quieres agregar algo? Catalina Gómez de UNICEF. No hubo preguntas específicas. Adelante. Gracias, Rogelio. Pues con respecto a la aclaración de las preguntas, no tanto, pero sí recordarles a todos los que nos están viendo que esta encuesta va a ser realizada mes a mes y que es una encuesta que tiene muchísima riqueza de información, que lo que se presentó hoy son como los puntos más que merecen ser resaltados, pero no por eso hay otros temas que tal vez más adelante podemos sacar. Es una encuesta también viva que se va a ir ajustando precisamente a las circunstancias del momento. Lo que se preguntó en mayo, de pronto ya hacia julio
agosto, de pronto va a tener que ajustarse por lo que vayamos a ir viviendo todos. Entonces, pues resaltar esa condición de lo viva y que es esta encuesta. Hay datos interesantes también, incluimos preguntas y vi que había algunos comentarios alrededor del tema de trabajo infantil. La encuesta sí levanta algunos aspectos con respecto a si las familias han tenido que optar por diferentes mecanismos, incluyendo que niños, niñas o adolescentes se involucren en trabajo. Entonces vamos a poder tener pistas sobre esto y no solamente tener la foto de un mes específico, sino que más vaya pasando el tiempo, ver cómo va evolucionando la situación. Lo dejo ahí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Catalina. Silvia Ismael, que se ve una pregunta específica sobre qué se debe mejorar, suponiendo que pueda haber lugares donde no se pueda regresar a clases presenciales a fines de agosto, principios de septiembre, y algún otro comentario a las preguntas que se han hecho. Adelante, por favor, Silvia. Sí, muy rápidamente. Yo creo que el programa Aprende Casa pues tiene que continuar, porque mientras el virus esté circulando, va a ser necesario tener muchísimo cuidado en la presencia. Y ya sabemos que tenemos que seguir cuidando la sana distancia, que en las escuelas no podrá haber el 100% de los alumnos al mismo tiempo como había antes. Probablemente si podemos regresar, vaya a ser necesario que algunos estén en casa, otros estén en la escuela. Y entonces pues va a ser necesario sacarle provecho a la presencia cuando estén en la escuela y aprovechar lo que ya aprendimos que se puede lograr a la distancia, pero creo que la encuesta nos dice una cosa muy importante, y es que la televisión está llegando de manera muchísimo más equitativa a las familias en general, de los diferentes niveles socioeconómicos y de las diferentes regiones del país. Entonces, a mí me parece que esta es una lección muy clara. La televisión, y yo diría también la radio, tendría que ser un medio mucho más recurrido, porque pues son justamente quienes no tienen acceso a Internet quienes más han perdido por esta pandemia negativamente. Entonces me parece fundamental que recurramos más a estos medios que son más populares y que sabemos que están mejor distribuidos en el territorio nacional. Muchas gracias. Gracias a ti, Silvia. Patricia, no sé si tengas algún comentario, alguna de los temas ahí. Por favor, Patricia Aldana, de la Organización de Estados Americanos. Claro, muchas gracias, Rogelio. Pues en principio yo quisiera cerrar con 2 puntos solamente. Uno de ellos es destacar la labor de los docentes en este programa de Aprende en Casa, que es de vital importancia resaltarlo, los esfuerzos que realizaron con sus propios medios para poder llegar a los alumnos. Y me parece también que en caso de que se continúe, como bien lo estamos diciendo, el programa de Aprende en Casa, se refuerce en el acompañamiento de los docentes, que no se les deje solos, que se les den herramientas y este acompañamiento para que ellos puedan dar continuidad y puedan tener más cercanía con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que es una de las cosas que también nos reflejó la COVID, que faltó un poco. Y el otro punto que quisiera agregar con esto que decían de esta encuesta que va a ser de manera periódica para poder tener otro tipo de resultados, yo me permitiría sugerir otro tema que es el género, ¿no? Que pueda ser considerado, porque me parece que también tenemos algunos resultados de eso, pero concretamente en los hogares, las niñas, me parece que muchas de ellas estaban en más labores domésticas que en atendiendo sus clases o la escuela. Entonces me parecería muy importante poder resaltar en alguna de esas encuestas este tema. Por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos. No, gracias a ti. Sí, por supuesto, qué importante, porque sí, eso de las niñas en la casa, si son adolescentes o un poquito mayores, no solo están ahí nada más, tienes todísima la razón. Ricardo Bucio, secretario ejecutivo de Disciplina, te estaba cerrando tu intervención cuando entiendo que el internet o algo así nos jugó una mala pasada, entonces si quieres irla cerrando, pero también si quieres comentar, se hicieron varias preguntas, pero en fin, tu comentario de cierre, por favor, y esperamos que tu internet nos permita llegar contigo completo hasta el final. Ricardo Bucio. Primero creo que sí es de reconocer el tema de Aprende en Casa. Creo que un saldo positivo es que ha acercado a las familias y a las y los docentes. Una cuestión que sí, durante muchos años, por temas de precariedad económica y también por el cambio en las dinámicas sociales,
era una situación que crecientemente iba separándose, esta falta de diálogo, digamos, entre el sistema educativo, que se da básicamente a través de las y los docentes, y las familias en particular. Entonces, creo que ese es un tema no solo a continuar, sino que debe de tener una expresión positiva. Después, ¿qué se está haciendo? Que fue la única pregunta que alcancé a escuchar, pero era parte de mi última parte de la intervención. Se presentó una propuesta al seno del Sistema Nacional de Protección con los gobiernos estatales ahí presentes y el gobierno federal, y se aprobó un paquete de acciones indispensables en 11 temas, una serie de acciones que son, digamos, aquellas que no pueden parar aun y cuando haya servicios que están disminuidos, oficinas que no están totalmente abiertas en las entidades federativas y en los municipios. Como digo, el ejemplo quizá más claro es que los niños y niñas siguen naciendo, que la próxima semana vamos a completar entre marzo y junio 720,000 niños y niñas que nacieron solo en estos 4 meses, que necesitan vacunación, atención al parto, que necesitan tamiz neonatal, necesitan todo, ¿no? Necesitan registro de nacimiento. Entonces, hay servicios de salud, hay registro de nacimiento, hay, claro, el servicio de educación, hay la prevención del trabajo infantil, hay la necesidad de transferencias financieras que no pueden parar, y algunas de esas, claro, como lo ha dicho UNICEF y otra serie de organismos internacionales, tienen que ser emergentes, específicas y también más fuertes para los grupos en situación de vulnerabilidad. Estas acciones se dialogaron con todos los gobiernos estatales, ya tenemos un primer informe que pronto daremos a conocer de qué pasó en el primer mes de aplicación de estas acciones. Tenemos información de poco más de 20 entidades federativas, en qué se avanzó y en qué no, pero van en esta misma perspectiva. Por eso creo que es muy loable que lo que nos dice esta encuesta la podamos unir a la información que ya teníamos y hacer un paquete para los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y, claro, para el gobierno federal también. Algunas cuestiones en particular que creo que son de estas acciones. Una es, se está aprovechando o se está de manera obligada por la pandemia, pero venturosa, para hacer un replanteamiento de cómo tiene que ser el cuidado de la salud dentro de las escuelas, para el regreso, claro. Entonces hay que tener una serie de medidas y al mismo tiempo una revisión de la infraestructura educativa. Tenemos, pues eso Silvia lo conoce mucho mejor, pero tenemos más de 26,000 escuelas que no tienen agua potable en el país, de educación básica. Y tenemos estas más otras tantas, casi el mismo número, que no tienen baños tampoco. Entonces, no, claro que no se puede regresar a la escuela si no hay baños y no hay agua potable. Entonces, hay un programa emergente para que esto se pueda hacer y tendrá no sé cuánto tiempo tarde, pero debe tener como saldo la mejora de la infraestructura educativa en las escuelas que más carencias tienen en este sentido. Hay también un grupo emergente, esto no lo pregunta la encuesta, Chele, pero es una consecuencia directa de todos los datos que das, el aumento del trabajo infantil. Tenemos 2.3 millones de niños y niñas que trabajan en el país y esto podría aumentarse enormemente si aumenta además el abandono escolar, la carencia alimentaria y la pobreza de las familias que tienen niños y niñas. Hay un grupo emergente que le llamamos para contener el aumento del trabajo infantil, aprobado también ahí en la Comisión de Prevención del Trabajo Infantil. Y yo quisiera decir que me parece que se pueden dialogar estos datos el próximo mes con unos datos que estamos levantando en coordinación y con financiamiento del Banco Mundial, que es para hogares en donde hay niños en primera infancia, específicamente de 0 a 5 años, y se está viendo condiciones en 1.500 hogares, se está viendo las condiciones que están afectando a esta población en alimentación, habilidades parentales, comportamiento, disciplina, las dinámicas de los hogares, servicios esenciales como registro, sistema de vacunación
y desarrollo socioemocional y cognitivo. Nos va a ayudar pues a acercar esta información a lo que nos está dando y nos seguirá dando los siguientes meses la ENCOVID. Muchas gracias a todas y todos. No, gracias. Gracias a ti, Ricardo. Yo creo que fue un ejercicio de reflexión muy interesante. Los datos pues son muy duros, pero no hay manera de actuar si no se sabe qué está pasando. Y como bien ya dijeron, sobre todo Catalina y por supuesto la doctora Teruel, pues esta información es para que tomen decisiones y que se actúe en esta realidad. Entonces, este es un llamado a actuar. Yo no tengo más que agregar, más que agradecerles la confianza de parte de Acción Ciudadana de la Pobreza, de poder ayudar a que se difunda esto, y te doy la palabra para que des la despedida, Graciela Teruel, como directora de EQUIDE y responsable de este esfuerzo. Preguntaban ahí algunas cosas, pero ya les puedo contestar directo. Por favor, la despedida. Yo nada más, dos cosas. Uno es, acuérdense que los resultados que les di del programa Aprende en Casa, decía que 6 de cada 10 seguía o sabía del programa Aprende en Casa. Hay 4 de cada 10 que no. Entonces, no nos olvidemos de esa población, porque es un gran porcentaje de la población que está olvidado. Y ya nada más, para cerrar, agradecerle a todo mi equipo por el esfuerzo tan grande. La verdad, estamos trabajando a marchas forzadas y todos han puesto hasta el último gramo de energía que tienen para que esto sea posible. Y agradecerle a la Universidad Iberoamericana, a la vicerrectora, a la directora de investigación por el apoyo esencial que nos dio. Sin ese apoyo primero, esto hoy no sería posible. Muchísimas gracias. Gracias a todos los colegas de los medios. Ahí quedan los datos para que consulten la encuesta y estamos, como siempre, a sus órdenes. Muy buenas tardes y hasta pronto.